Cimentando nuestra vida, nuestro estudio de los jueves a las 8:30. Estamos de regreso para ver el día de hoy la santificación de nuestro ser. Hablar de la santificación es hablar de una de las doctrinas prominentes del Nuevo Testamento y que vamos a estar analizando durante varias semanas porque hay mucho que ver. Podríamos hablar de la santificación, sí, claro, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de cimentar nuestras vidas en las doctrinas bíblicas, la doctrina de la palabra de Dios, porque la realidad está en que nuestra fe tiene un fundamento. No tenemos una fe ciega, no tenemos una fe que hemos inventado. Realmente estaba escuchando las preguntas que alguien le hacía a una persona en torno a por qué tener ciertos valores, sobre todo en estos temas del aborto y otras cosas, o del amor inclusive, ¿por qué tendríamos que aceptar la moralidad de alguna otra persona? Y bueno, queremos decir directamente que la moralidad que presentamos, la santidad que Dios quiere, que estamos presentando, no es una santidad que nosotros hayamos inventado, no es un llamado a vivir una vida santa que sea propio de una denominación religiosa o inventada por un grupo de hombres o de un hombre particularmente. Es debido justamente a la naturaleza de Dios y a que Él establece lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo, y es a Él a quien nos dirigimos, a quien apelamos y de quien aprendimos y compartimos, no de otra persona, no de imponer nuestra propia moralidad, sino compartir lo que Dios desea para el beneficio, porque realmente es para el beneficio nuestro. ¿Podrías encender también aquella luz, hija, por favor? Sí sentía que faltaba un poquito de luz por aquí y ya no puedo sensibilizar más esto, sino se va a ver medio mal. Entonces vamos a estar estudiando esta doctrina que es la verdad, la santificación. Así la maneja la Escritura, como hemos sido llamados a ser santos, a ser santificados en Cristo Jesús, a que nosotros mismos seamos hechos santos directamente y que crezcamos en santidad nosotros mismos. Pero hay mucho mal entendimiento en torno a ella y desde luego tenemos que llegar a la fuente de la instrucción en la palabra de Dios y ver también algunos sinónimos que manejamos sin darnos cuenta y que nos estamos refiriendo al mismo asunto, porque cuando hablamos de la santificación hablamos de la madurez del Hijo de Dios, por ejemplo, hablamos de vivir una vida piadosa, hablamos también de crecer en el Señor. Entonces esos elementos que he citado, esas frases que de repente utilizamos y otras que en este momento no recuerdo, pero que seguro a lo largo del estudio iremos mencionando, son frases, son palabras que nos referimos realmente al hecho de la santificación. Ahora, para el creyente en Cristo Jesús tenemos que reconocer esto, que la santidad, el hecho de ser santos, es una posición no única y no es lo único que Dios se refiere o lo que Él hace cuando nos salva. Dios nos ha puesto delante de sí como santos por medio de la salvación en Cristo Jesús. La verdad que además de esa posición como santos, por lo cual podemos, si muriéramos hoy, ir al cielo, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y hay que reconocerlo. Y es ahí donde la gente tendría, y si nos estás escuchando, tendría uno que preguntarse, ¿soy acaso santo? Normalmente se aplica este término en ciertas religiones a personas que supuestamente hicieron ciertos milagros, vivieron unas vidas sumamente ejemplares, y un concilio, un grupo de personas lo elevan a una persona a ese estatus. Pero la santidad bíblica no es un asunto que uno llegue a alcanzar a través de un proceso o de una vida X o Y o muy bien o moralmente bien vivida y que aún haya realizado milagros. La santidad es un aspecto de la obra de la salvación que Cristo realiza en el momento que nos rescata. Al momento que una persona se arrepiente y confía en Cristo, Dios nos aparta, porque la santidad es eso, ser apartados del pecado para con Dios, y nos pone posicionalmente en Él. Por lo tanto, una persona como el ladrón en la cruz podía ir al cielo ese mismo día que murió. Por eso Cristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obras buenas pudo hacer ese hombre? Realmente ninguna. Ninguna que mereciera tan alto lugar o certeza. El simple hecho de que reconoció su maldad,
vio que él merecía estar en la cruz sufriendo las consecuencias de su propio pecado, ver a Jesucristo como el inocente Hijo de Dios, que estaba muriendo injustamente y que desde luego en ese instante, cuando él se compara con él, se da cuenta que él sí era culpable, que el criminal era culpable y que Cristo no, y que estaba muriendo sin causa justa, siendo juzgado injustamente, quiero decir, pero estaba realmente como él lo había proclamado, llevando nuestras maldades en ese instante. Y es ahí cuando el ladrón se dirige a Cristo y le dice directamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que Cristo le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo de bueno? Absolutamente nada, sino simplemente arrepentirse y creer en Jesús como el Mesías prometido, el Rey venidero, y por eso pedía un lugar en ese reino, en ese paraíso que le llamamos también, que es una de las formas que nos dirigimos refiriéndonos a la salvación misma. Ahora, la salvación, la santidad, la salvación trae la santificación. Si no, de otra manera, de ninguna manera, ningún ser humano podría estar delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ese es en el sentido posicional. Pero en el sentido práctico de nuestras vidas, Dios nos llama a ser santos. Vamos a ver una porción rápidamente para que no vaya quedando esto simplemente en que estoy diciendo cosas y decimos que es fundamentado en la Escritura. Primero los Corintios capítulo 1. Y siempre es de subrayar que los corintios, la verdad, no estaban viviendo unas vidas muy santas. Y miren cómo la Biblia, cómo el apóstol Pablo se dirige a los creyentes en Cristo en Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, posicionalmente ya santos. Y luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí, ahí tenemos dos aspectos. El aspecto posicional, santificados en Cristo. Ya en Cristo una persona ha sido apartada y está segura y es santa delante del Señor, apartada para con Él. Pero en esta vida estamos llamados a ser santos, a vivir la santidad que Dios en la cual Dios nos ha puesto con Él, vivirla de manera práctica en nuestro mundo. Sabemos que Él nos santificó, que Él nos apartó para consigo, para su servicio desde el momento de la salvación, en el instante que nos convertimos a Él, arrepintiéndonos y confiando en Él. Y desde ese instante somos santos, como he dicho ya. Sin embargo, no todo acaba ahí. La realidad está en que hemos sido llamados a vivir una vida santa, a vivir como la clase de santos que Dios quiere que seamos, que Él nos ha declarado y nos ha posicionado como tales personas. La santificación en nuestra vida tiene que ver con la práctica de la vida santa. En primera de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santificación o la santidad tiene el aspecto posicional inmediato, pero también tiene el aspecto práctico durante la vida del creyente. Y es ahí donde, hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, estamos llamados a vivir esa vida de santidad de manera real, de manera genuina, y que tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, nuestra vida que refleja la gloria misma de Dios. Que por cierto, pensando en esto, y creo que está más adelante en las notas, pero ya si lo encontramos más adelante, no quisiera omitirlo. Si se me pasa adelante, mejor lo digo ahora. Muchas de las explicaciones que se dan en ciertos movimientos religiosos en nuestro tiempo en torno a doctrinas que no son muy claras, o que más bien han retorcido algunos, o que no entienden claramente, hablando de ciertas cosas que son para la gloria de Dios y siempre justificando aún la maldad para la gloria de Dios, y cuestiones que uno cuando escucha ese tipo de enseñanzas dice, ¿de dónde sacan esto? A veces tiene que ver con no entender qué es lo que trae gloria al nombre del Señor, o cómo un ser humano finito como nosotros podemos glorificar al nombre de Dios. Él es glorioso en sí mismo y no requiere que yo le glorifique, porque nadie le puede dar más gloria de la que ella tiene. Entonces dices, pero Dios nos manda que le glorifiquemos. Claro que sí. Y es el propósito del ser humano, del creyente en Cristo Jesús, de la creación entera, glorificar a Dios. Pero ¿cómo un hombre como nosotros podemos glorificar a Dios?
simple y sencillamente por ser la clase de hijos santos que Dios nos llamó a ser. Reflejar el carácter mismo de Dios, eso trae gloria a Dios. Está inherente, simple y sencillamente cuando somos la clase de hijos que Dios nos llamó a ser, es en ese instante cuando estamos glorificando a Dios en nuestras vidas. No hace falta decirlo, no hace falta gritarlo, es vivir siendo la clase de hijos santos que Dios nos llamó a ser. Ahora, hay muchas razones por las cuales este llamamiento a ser santos es claro. Primero que nada, una advertencia. El pecado trae graves consecuencias a la vida de quien lo practica. Causa dolor y sufrimiento, según Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y déjenme mostrárselos. El libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de la región de Galacia, dice así, el capítulo 6, versículos 7 y 8, y lo repito siempre varias veces para que si tienes un ejemplar de la Biblia puedas llegar ahí. 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, la Biblia nos advierte, el pecado, el no vivir apartados del pecado de manera santa, trae sufrimiento, trae consecuencias, siempre las hay, y como dice la ley de la siembra y la cosecha, uno siembra para la carne y de la carne segará corrupción, muerte, dolor, y siempre sembramos poco y cosechamos más de lo que sembramos. Eso se los garantizamos, eso lo podemos ver, aún con poca agua uno cosecha más de lo que siembra. Eso, la verdad, debería ser una razón suficiente para que nosotros quisiéramos apartarnos del pecado y aborrecerlo de la misma forma que Dios lo hace. Ser santos, simple y sencillamente por un criterio sano, abierto y lógico. Ser inclusive inteligentes. El hecho de darme cuenta que algo me está dañando como el pecado sería suficiente para alejarme de él, pero tristemente, cegadamente el hombre sigue metido en él. Además, el pecado también rompe nuestra comunión con el Padre. No se nos olvide esto, porque a veces clamamos y buscamos la bendición de Dios en todo aspecto de nuestra vida y no nos damos cuenta que está rota nuestra comunión porque hemos, la verdad, aquilatado, hemos atesorado, hemos permitido que el pecado gobierne nuestra vida y no el Señor. Dice en el libro de Proverbios, si en mi corazón hubiera mirado yo la maldad del Señor, no me habría escuchado. Y lo triste está en que muchas veces nosotros no queremos mirar la maldad, queremos mirar para otro lado y permitirla, que el pecado impere, aunque sean pecados, decimos, pues no tan graves, porque siempre que una persona le pregunta uno a otro, ¿verdad?, qué tan malo es, pues todos nos calificamos como súper buenos. No somos tan malos porque no hemos robado, porque no hemos asesinado a nadie, porque no hemos... ¿Qué más? No nos hemos embriagado, porque no hemos cometido adulterio, porque no hemos, pensamos en pecados escandalosos. Pero se nos olvida que el pecado, de acuerdo a la ley de Dios, es cualquier transgresión de la ley, cualquiera. Y una sola transgresión nos hace transgresores de toda la ley. Hacer injusticia es pecado, dice la Escritura. En otras palabras, la justicia de Dios está revelada en la ley y los profetas. Transgredir la ley de Dios es hacer injusticia y por lo tanto eso es pecar. Y cualquier pecado nos hace merecedores de lo que la ley como la ley lo condena como pecado, la misma muerte, y en este caso rompe nuestra comunión con el Señor. La realidad está en que Dios quisiera que nuestra vida fuera distinta. La verdad, su anhelo nunca fue que viviésemos con las consecuencias terribles del pecado. Él aún ahora, a pesar de que todavía continuamos con esta naturaleza caída, estamos vivos en la carne, ciertamente, Él quisiera que nosotros pudiéramos vivir mejor, que pudiéramos gozar de su bendición, pero eso no ocurrirá si nosotros permitimos que el pecado siga imperando en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que la verdad, Dios quisiera que anduviésemos en luz, y andar en luz es tener comunión con Él y unos con otros. Pero cuando andamos en tinieblas, o sea, pecando, según 1 de Juan 1, del 5 al 7, entonces mentimos y no practicamos la verdad y no tenemos comunión con Él. Pero ahí el versículo 9 nos da la respuesta en cómo puede uno restablecer la comunión con el Padre. ¿Se acuerdan? Dice 1 de Juan 1, 9. Si confesamos
nuestros pecados en el cielo y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya sabes, como el hermano Enoch, el hermano decía, equivóquese con convicción, ¿verdad? Lo decimos con mucha, suavecito. Bueno, sí, yo creo que sí lo recogió el micrófono, ¿verdad? La cámara, pero sí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en ese contexto nos está hablando justamente de restaurar, restituir la comunión con el Señor. Ahora, el Señor también vino y recordemos sus promesas. En Juan capítulo 10 nos dice que Él vino para darnos vida y para que esa vida es una vida en abundancia. Pero no puede haber abundancia en una vida dominada por el pecado. La abundancia de la vida que Dios quiere brindarnos está directamente ligada a la santidad, a obedecerle, a vivir conforme a sus principios. Se está moviendo. A vivir conforme a sus principios, y desde luego el hecho de que sigamos pecando siempre va a manchar, siempre va a impedir que esa vida abundante sea lo brillante que debiera ser. Ahora, cuando pensamos en vida abundante, luego gente piensa en dinero. No, la vida abundante en Dios, la realidad está en que, aunque sí el Señor provee las cosas, pero no pienses en dinero. La abundancia del Señor va mucho más allá que los recursos naturales, que los recursos físicos o las riquezas materiales. Tiene que ver con nuestra comunión con Él, tiene que ver con la estabilidad en la familia, tiene que ver con la paz en el hogar, tiene que ver con el cumplir con nuestro propósito, tiene que ver con, de verdad, vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. Así que no nos olvidemos de estas cosas, porque el pecado opaca, el pecado impide, el pecado destruye esa vida que Dios quiere que desde luego sigamos experimentando mientras llegamos a su presencia. Cuando Cristo nos salvó, no solo se preocupó por nuestro destino eterno, no solamente se preocupó porque estuviera asegurado este hecho y que cuando muriésemos estuviéramos seguros de ir a su presencia. También Él, en la salvación, nos libertó de las cadenas del pecado que nos rodea. En otras palabras, no tenemos que ser esclavos del pecado. Él ya nos ha libertado de esta triste realidad que el mundo vive. El hombre normalmente no ve que peca y pregunta, ¿qué hay de malo con? Siempre que un creyente me pregunte eso, digo, válgame, ya estamos buscando justificación para el pecado, o porque justamente no se han visto libres de esa esclavitud. Pero realmente Cristo lo logró con su propia muerte en la cruz del Calvario. Él nos libertó del pecado, Él nos libertó de esa terrible esclavitud. Antes de conocer a Cristo no teníamos otra opción: mentir, ser orgullosos, codiciar, maldecir, blasfemar. Ponle la lista. Es que estoy hablando de pecados comunes y hay muchos más. Fornicar, tener pensamientos obsesivos, ¿verdad? El ser avaricioso y tantas otras cosas que llenan el corazón de la sociedad moderna, de esa sociedad hedonista totalmente entregada al entretenimiento y al placer. Tristemente, de eso éramos también parte. Y aún batallamos con eso, desde luego, si nos descuidamos nos vuelve a atrapar. Pero la realidad está en que Cristo vino a romper esa esclavitud para darnos verdadera libertad en Él. No tenemos que seguir sirviendo. Hoy voluntariamente podemos entregarnos para servir al Señor Jesucristo y no al pecado. Antes no podíamos servirlo de ninguna manera. Seguiríamos esclavos al pecado, pero cuando nos arrepentimos de la maldad y confiamos en Él, nos libertó del pecado mismo. Pero además nos regeneró. Esto quiere decir, nos dio una nueva naturaleza, nos hizo nacer de nuevo, nos convirtió en sus nuevas criaturas, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora la vieja vida puede quedar atrás, y para ello nos ha dejado su palabra para poder conducir nuestras vidas. Nos dio una nueva naturaleza para capacitarnos para vivir esa vida santa, pero al mismo tiempo nos dio la dirección y nos dejó su palabra para poder entender y ser conducidos en esta nueva vida del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, santo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 Timoteo capítulo 3,
versículo 17. Así que nuestra salvación no solo tiene que ver con nuestra vida futura, cuando estemos con el Señor en gloria, sino tiene que ver también con nuestra vida presente. Y Él desea llevarnos a la madurez, Él desea llevarnos a ser ese varón perfecto. Y mujer, no se enojen hermanas, mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la meta, y ahí está donde viene la glorificación o el dar gloria a Dios con nuestra vida. La meta es reflejar a Cristo en nosotros, ser absorbidos por su vida, que seamos verdaderamente cristianos, vivamos la vida cristiana revelada en la palabra de Dios, no en un dogma de una iglesia, no en la idea de algunos eruditos, sino en lo que la Biblia nos enseña con claridad, que es esta vida cristiana, esta plenitud en Cristo, este reflejo de su carácter que tiene que ver directamente con vivir una vida apartada del pecado. Ahora, llevar esta vida no ocurre de manera automática. Sí, siempre escuchamos de las luchas, siempre oímos, es más, y bueno, cuando escucho creyentes decir que es imposible, que es sumamente difícil vivir la vida cristiana, es una media verdad o una media mentira, según uno lo vea. Digo, humanamente hablando, nadie puede vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, esclava del pecado, nos tira nos jala, nos empuja hacia el pecado. Nos es más fácil cometer pecado que vivir para el Señor. Eso es una realidad. A todos nosotros nos pasa. Esa es la lucha cotidiana de cualquier ser humano, pero particularmente del Hijo de Dios. Hay lucha en el Hijo de Dios. En el hombre moralista puede ser que procure comportarse de manera educada y cordial y correcta por lo que ha aprendido, pero finalmente sigue esclavo al pecado. En el creyente verdadero en Cristo Jesús está libre del pecado, pero si alimenta más su naturaleza pecaminosa, esa le va a dominar en vez de la naturaleza con la cual Dios nos ha dotado en Cristo Jesús. Ahora, esta naturaleza pecaminosa todavía opera en nosotros, estamos vivos. Todavía nos invita a satisfacer sus deseos egoístas. Todavía nos condiciona nuestro andar diario, y ahí está el asunto de la dificultad. Por eso digo, humanamente hablando es imposible, pero cristianamente hablando es, diríamos, lo fácil. ¿Por qué razón? Porque no es nuestra vida, es la vida de Cristo. Y la clave no está en pelear y buscar comportarnos bien. La clave está en rendirnos y reconocer que sin el poder de Dios y su ayuda nos es imposible lograrlo. Es ponernos en el altar y admitir que sin Cristo y su ayuda somos incapaces de llegar a vivir la clase de vida que Cristo pide que vivamos, porque finalmente, insistimos, es su vida. Pablo lo decía de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Pablo dice esto, claramente podemos ver que la vida de un cristiano sí es sobrenatural. Que un cristiano maduro es un cristiano que vive santamente, piadosamente, porque vive controlado por Cristo mismo, y la vida que está viviendo es la vida de Cristo, más bien Cristo viviendo en él, en la persona del Espíritu Santo, y es por eso que es capaz de vivir de esa manera, no por lo que él puede, sino por lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida, si se lo permitimos. Y cuando decimos si se lo permitimos, yo sé que luego saltan aquellos ultrasoberanistas y diciendo, ¿cómo es que Dios está sometido a tu poder? No, no está sometido a mi poder, pero Él no quiere autómatas o robots a los cuales Él impone su voluntad, sino Él desea que yo, con un corazón humilde, me acerque a Él y me humille delante de Él para depender de su poder y dejar que Él actúe en mi vida, y no que yo esté buscando pelearme con Él, o yo imponer lo que yo pienso, o yo lograr lo que no puedo lograr. Y que es justamente lo que muchos creyentes finalmente fracasan en su vida espiritual, porque es una pelea en el poder de la carne, en vez del, como Cristo nos pidió directamente, que los que queremos seguirle nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Básicamente nos está mostrando que es una invitación a una vida crucificada, una vida abnegada, una vida donde el yo no manda, sino manda Cristo.
una vida donde reconozco mi incapacidad y tengo que aferrarme de la cruz. Una vida donde me doy cuenta que mi pecado puede imperar con facilidad y tengo que recordar que fue Cristo quien murió y pagó por mi pecado en la cruz del Calvario, y el juicio contra el pecado ya fue emitido y ya fue ganado, totalmente vencido el pecado, y por lo tanto no tengo que seguir viviendo más en el pecado. Y si me aferro a esa cruz, a esa realidad del perdón y la salvación en Cristo que Él me ha otorgado, puedo por completo de verdad vivir la vida santa que Él me ha llamado a vivir. No es automático. Tiene uno que entregarse, tiene uno que rendirse. Dicho de otra forma, tiene uno que reconocer nuestra incapacidad, humillarnos delante de Dios y depender de Él. Desde luego, esto tiene que ver con la naturaleza, nuestra naturaleza caída, que lucha todos los días y de diversas formas para tomar el control y hacer cosas que desagradan a Dios. Por otro lado, también está la lucha con el mundo. Y cuando hablamos del mundo no nos referimos al globo terráqueo. El apóstol Juan decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando él dice esto, habla del sistema. Un sistema que el mismo apóstol Juan nos dice que todo el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Un sistema que apela a los apetitos de la carne. Un sistema que apela al hedonismo, al deseo de sentirse bien, tú eres la persona, tú eres el importante, tú eres el poderoso, tú eres el que vales. Más ha llegado a filtrarse tal pensamiento aún en las iglesias, donde dice la gente: es que no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Y es totalmente antibíblico esto, porque el Señor justamente nos dice que amemos a otros como nos amemos a nosotros mismos, porque el Señor sabe que nos amamos demasiado a nosotros, y ese es el problema. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el ser humano es tan egoísta que se ama demasiado, y precisamente el Señor por eso nos invita a que amemos a los demás como ya nos amamos a nosotros mismos. Esa es una realidad. No tienes que buscar desarrollar amor por ti. Te digo una cosa: somos ególatras por naturaleza. Esa es la realidad de nuestra propia carne, y que, por cierto, no podemos y no hace falta que nos alienten a amarnos. La realidad está en que eso lo hacemos de manera cotidiana, de manera facilita. Eso sí, nos sale naturalito, ¿verdad? Nos amamos de manera natural, y por eso nos victimizamos. Y por eso, pobrecito de mí, y porque me amo demasiado. O por eso también no hablo del Señor, porque ¿qué van a decir de mí? Entonces, no te preocupa el Señor, te preocupas de ti, te amas demasiado. Es otra manera de egolatría, idolatría, como quieras llamarlo. Pero el mundo apela a ese ego. El sistema que el diablo ha diseñado apela a los apetitos de la carne, y por eso y ha tenido un acceso, una penetración mundial impresionante. Siempre la ha tenido. El diablo se ha sabido de medios para lograr sus fines, y por eso utiliza los medios para lograr sus propósitos. No nos damos cuenta. Un pastor hace 25 años lo decía, que no le cabía duda que el Dios de este siglo era un gran ingeniero en electrónica. Y podemos darnos cuenta que como las redes sociales, como todo este avance tecnológico, pero súper rápido, donde no nos imaginábamos que con tanta facilidad íbamos a poder tener en nuestro alcance aparatos como los que hoy tenemos: el teléfono, la cámara, una tablet, un ordenador. Yo estudié soñando poder abrir una supercomputadora 386, ¿verdad? Hoy un teléfono tiene muchísima más capacidad de eso. Es más, cualquier niño trae un teléfono que tiene más capacidad que lo que tenían los ordenadores que enviaron al primer hombre a la luna, por ejemplo. Y no estoy exagerando, puedes checar esa información, es interesante. Y viendo las computadoras de la década de los 60s, que eran inmensamente grandes y que tenían que meterlas en salas grandísimas y que procesaban sí muchos datos para lo que había, pero comparadas a lo que hoy hace un teléfono, están sumamente obsoletas. Bueno, ya nadie se acuerda siquiera de ellas. Pero todas estas cosas son herramientas buenas. Pero si te das cuenta, lo que han logrado también en el lado negativo, y cómo se siguen utilizando estas mismas redes para filtrar
y sembrar la mentira y estilos de vida y falsedades. Y por eso también, en un sentido, procuramos buscar un espacio para predicar la verdad y no permitir que todo lo que uno tenga ahí al alcance sea solamente mentira, sino que también podamos tener acceso a la verdad de la palabra de Dios. Pero el mundo, en los medios, en la televisión, en las redes, en todo lo que hoy está tan cercano, está condicionando y sembrándonos ideas de manera que está apelando continuamente a nuestra carne para alejarnos de Dios, y en vez de vivir una vida santa y apartada para Dios, vivimos una vida otra vez de egocentrismo, otra vez entregada al yo, mundana, una vida que desgraciadamente tira más a lo inmoral, porque este mundo ha intentado y ha logrado que lo malo llegue a parecer bueno, que lo falso parezca auténtico y que lo inmoral parezca moral. Hace esto con el propósito de engañar a todo ser humano y hacerle que se pierda el hombre sin poder encontrar a Cristo entre tanta mentira que hoy pulula en todas partes. Así que el creyente tenemos que hacer un esfuerzo adicional y grande para decir fuerte y claro la verdad, para animar al pueblo de Dios a vivir una vida piadosa y apartada, y que no seamos atrapados por malos hábitos que nos alejan del Señor y que nos hacen alimentar nuestro ego, sino que con humildad dependamos del Señor para vivir la vida santa que nos llamó a vivir. Ahora, Dios quiere que experimentemos esa vida abundante y feliz. Y Dios quiere y sabe que esa vida la vamos a encontrar cuando obedecemos sus mandamientos y vivimos para esa vida santa. Ahora, por eso es necesario que estudiemos de manera práctica los principios y los mandamientos que Dios nos enseña en su palabra, para que nos apartemos cada día del pecado y vivamos una vida santa, una vida recogida para con Él. Ser apartado, no estamos hablando de ascetismo. Cristo oró por nosotros en Juan 17 diciendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice directamente, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor tiene un plan para nosotros que tiene que ver con vivir e integrarnos en esta sociedad, a pesar de que es contraria y a pesar de que esta sociedad está tirando y está negando a Dios continuamente. Y parte de ese plan tiene que ver con que brillemos para Él, para que todavía algunos de ellos puedan llegar a reencontrar el camino hacia Él. Y de verdad, tenemos que hacer ese esfuerzo. Así que hablar de vivir una vida santa no es un llamado a vivir una vida en ascetismo, una vida ascética, apartado de absolutamente todo. El pecado lo llevamos nosotros. Vivir la vida santa tiene que ver con, desde luego, vivir para con Dios, aún en el mundo y en medio de la maldad en la cual vivimos directamente, que no permitamos que esto nos gobierne, sino que nos gobierne el Señor. ¿Cómo podemos, pues, santificarnos? Hay varias cosas que Dios nos ha dejado para ayudarnos a lograr tal fin, porque Él nunca nos envía o nos manda y nos pide que hagamos nada que no seamos capaces de hacer. Él nos capacita para lograrlo. Y hemos ya dicho parte de esa respuesta en la introducción, pero vamos a ir viendo ya la Escritura directamente para ir viendo estos elementos que nos dan la fortaleza para vivir y ser la clase de santos que debemos de ser. Hace años escuchamos y con asombro la enseñanza de un hermano que nos abría los ojos a una realidad. Es interesante que en los 4 evangelios encontramos más de 157 veces dirigiéndose a los creyentes en Cristo Jesús como discípulos, más de 200 veces si no me equivoco. Pero luego en el libro de los Hechos desaparece la palabra discípulo prácticamente. Y cuando llegamos a las epístolas, esa palabra es sustituida por otra palabra. Y no es la palabra creyente, y no es la palabra cristiano, que por cierto, el término cristiano se menciona solamente una vez en el libro de los Hechos, y está ahí, cuando se les dijo cristianos en Hechos capítulo 13 sí, cuando en Antioquía dice que se les llamó primeramente a los creyentes cristianos. Es ahí, en ese momento, y no de una manera de reconocimiento, sino de una manera más bien peyorativa, y desde entonces la iglesia lo adoptó, los creyentes en Cristo Jesús. Pero es interesante que el término cristiano ni siquiera es algo que Cristo estableció para que nosotros lo tuviéramos, sino que es un apodo que la gente fijó en los creyentes
de la iglesia primitiva y los creyentes de la iglesia de Antioquía, ni siquiera los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Algo para llamar la atención. Pero bueno, el detalle es el siguiente, hermanos. Es que Dios, después de dirigirse a los creyentes como discípulos y medio empezar a cambiar esa palabra en el libro de los Hechos, encontramos que a partir de las epístolas, Pablo ya no se dirige a los creyentes como discípulos de Cristo prácticamente, sino que en todas las epístolas encontramos que se dirige a los creyentes en Cristo como principalmente como santos o llamados a ser santos. Y esta es la razón. Cuando una persona cree en Cristo y se convierte en un discípulo de Cristo, entra en un proceso de desarrollo espiritual, a través del cual el discípulo está siguiendo a su maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Y un discípulo de Cristo no está nada más aprendiendo lo que el maestro le enseña, sino que el deseo de ese discípulo es llegar a ser tal como su maestro es. Ser el santo que Dios nos llamó a ser. Y por eso vemos ese proceso, ese desarrollo, donde un discípulo deja de ser discípulo, o más bien sigue siéndolo, pero está cumpliéndose la meta de ser el santo que Dios nos llamó a ser. Muchísimas ocasiones escuchamos a creyentes y veo publicaciones aquí y allá donde dicen, bueno, no soy perfecto, simplemente soy perdonado o salvo por gracia o sigo siendo un pecador perdonado o alguna cosa así. Ahora, eso es verdad, no digo que no sea verdad, pero el vivir con esa ideología continua en nuestra mente, ¿sabes qué logra? Que sigas viviendo como el pecador que somos, en el sentido literal de la palabra. Y nunca que lleguemos a pensar que Dios quiere que seamos santos y vivamos como la clase de santos que Dios nos llamó a vivir. La realidad está en que de repente es como ponernos esa etiqueta de pecador redimido. Bueno, sí, somos pecadores redimidos, pero fuimos redimidos del mercado de esclavos del pecado para ser puestos en libertad y poder servir a la justicia en santidad. Así que nos quedamos con la mitad. Sí, fuimos redimidos, somos pecadores redimidos, pero ¿para qué? Para vivir una vida santa, sirviendo en justicia a nuestro Dios. Y es lo que muchas veces perdemos de vista y nos quedamos con simplemente la gratitud, claro que sí, de ser un pecador redimido. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que te muevas a la madurez y que seamos la clase de hijos santos que Dios nos llamó a ser. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero que nada, por la obra milagrosa, potente del Espíritu Santo. Dios simple y sencillamente nos muestra en su palabra que anhela que andemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos conforme al poder del Espíritu Santo para poder tener esas vidas santificadas, esas vidas santas, y es Él quien nos guía para hacerlo. Ahora, hay una serie de porciones de la Biblia que nos muestran esta realidad, y Cristo habló del trabajo tremendo del Espíritu Santo que Él haría en redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, por ejemplo. También en el hecho de que Él nos recordaría, a los apóstoles particularmente, y Él es nuestro maestro que nos enseña la palabra de Dios. Pero veamos algunos pasajes más ahí en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, para empezar, el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 2, que nos muestra directamente esa obra del Espíritu Santo. Bueno, para empezar, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres ayudarme a leer el versículo 2, Adriel, por favor? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado no tiene que seguir rigiendo mi vida, básicamente lo que nos está diciendo. No tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo Jesús, nos ha libertado de eso, nos ha dado vida nueva, una vida que puede vivir una vida santa. Ahora, versículo 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, entiéndase, a esta naturaleza pecaminosa que poseemos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Le has confiado tu destino eterno a Cristo Jesús? ¿Crees que Él es Dios? ¿Que Él murió para salvarte, darte vida eterna? ¿Y le has confiado tu destino eterno a Él? Que Él no solamente murió, sino se levantó victorioso de la tumba y que es digno de toda nuestra confianza, y le has por lo tanto confiado así tu destino eterno. Entonces dice la Escritura en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos dice que en ese instante nos trajo el Espíritu Santo a nuestra vida, y ahora Él nos ha libertado de la ley del pecado para andar en la ley del Espíritu. Y ahora Él nos anima a no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en Efesios capítulo 3, versículo 16, agrega el apóstol Pablo a estas palabras que ya he citado en torno a lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Efesios 3, 16 dice, desde el 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No sé si te habías dado cuenta, pero la realidad de la santificación del creyente depende del poder que el Espíritu Santo de Dios nos proporciona. Y si el creyente, y si tú y yo no vivimos conforme al Espíritu, vivimos entonces conforme a la carne. Sin poder, sin influencia, sin capacidad de vivir la vida cristiana. Porque por eso se nos hace difícil, porque estamos permitiendo que nuestra carne gobierne y no el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que fortalece el hombre interior, la nueva naturaleza, lo que Dios, su propia naturaleza, ha puesto en nuestras vidas para vivir esa vida cristiana. Pero cuando no dependemos de Él, no le permitimos actuar en nuestra vida, ni siquiera nos acordamos que está en nuestra vida y no le rendimos el control a Él, entonces, simple y sencillamente, no ocurre esa vida santa. Vivimos como cualquier otra persona. Podemos ser confundidos como cualquier otra persona, tal vez moralmente buenos para con mucha gente, pero espiritualmente débiles para creyentes que deberían vivir una vida intensa, dinámica, poderosa en el Espíritu Santo, que por cierto, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da poder sobre todo para testificar de su nombre con valor, como dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 particularmente. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo animando al joven pastor, a su hijo en la fe, bueno, más bien hijo en la fe no, él no lo ganó, pero sí lo instruyó para el ministerio. Segunda Timoteo 1, 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por esto, la obra del Espíritu Santo es imperativa en la vida del creyente en Cristo Jesús. Y no podemos permitir que ésta no se origine y no siga trabajando, o no podemos y no debemos estar impidiendo que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, siga funcionando, y no podemos impedirle, no debemos ser un obstáculo para que esa tarea se realice, sino al contrario, deberíamos rendir nuestras vidas a su control. Ahora, ya lo he dicho antes, la clave de la vida cristiana no está en que luches para imponerte, está en que te humilles para que Dios actúe en tu vida. Decía el hermano Harold de Bilbis: el camino hacia arriba es hacia abajo en la vida cristiana victoriosa. No es luchar por llegar a la cima, es luchar por permanecer de rodillas en el altar y dejando que Dios obre en nuestras vidas. Hace poco tiempo leí esta cita que decía: la oración es para hombres débiles, por eso voy a orar esta mañana. Y es que la realidad es esa.
Requerimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, su control, para que Él haga con nosotros su obra de santificación, mostrándonos por medio de su palabra lo que hemos de hacer y no hacer, y capacitándonos para obrar como Él quiere. Pero la condición es que pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Efesios 5:18? Ustedes conocen esta porción, ¿verdad? ¿Lo pueden decir de memoria? Fuerte y claro, mi audiencia aquí presente. ¿Qué dice? No os embriaguéis. Con vino, en lo cual hay Fuerte y claro. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, ya le agregó el santo ahí a Adriel, pero bueno, está bien. Se refiere al Espíritu Santo, lo sabemos, ¿verdad? No, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y siempre la gente dice, pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que pedir que Dios venga más a mi vida? No, Él ya está en tu vida. Como ya cité en Efesios 1:13, Él ya llegó a tu vida. Y como dice Pablo a los Corintios en capítulo 6, versículos 19 y 20, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y luego agrega esta palabra que me gusta, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y otra vez ahí está el concepto, glorifica a Dios en tu cuerpo. ¿Cómo? Dejando que el Espíritu Santo te gobierne para que vivas esa vida santa que refleja el carácter de Cristo. Así es como eres glorificado en nuestras vidas. No que ando gritando al mundo gloria a Dios, no. Y estoy viviendo como la clase de hijo santo que Dios me llamó a vivir. Ahora, pero ¿cómo dejo que el Espíritu Santo de manera práctica gobierne mi vida? En parte lo hemos dicho ya. Cuando tú te entregas a la dirección del Espíritu Santo por medio de la instrucción de la palabra de Dios, en otras palabras, cuando tú le rindes más de tu vida a Él, es cuando Él toma más control de ti. Por ejemplo, ¿tienes problemas con la disciplina de levantarte a una hora para orar y leer la Escritura? Entrégale esa área al Señor. Dile, Señor, no puedo, me es difícil, estoy cansado, cada día tengo más problemas en hacerlo, pero ayúdame a hacerlo. Quiero llegar a tu palabra. Yo sé que es importante que ore a ti, yo sé que es importante, me lo pides, que deje que tu palabra llegue a mi vida y te voy a dar ese tiempo. Y cuando la palabra de Dios te muestra algún otro detalle, que estás teniendo problemas de envidia porque tus compañeros de trabajo van mejor que tú y se esfuerzan menos que tú, y cómo es que ellos avanzan más y tú estás igual y estás teniendo envidia, pon ese pecado delante del Señor y dice, Señor, no puedo seguir con esta actitud de envidia, ayúdame. Veo en tu palabra que no tengo que estar codiciando lo de otros, no tengo que estar envidiando a otros. Ayúdame a tener paz y contentamiento con lo que me has dado, porque tú me dices en la Escritura claramente que tengo que estar contento si tengo sustento y abrigo, y eso me lo has dado. Así que voy a estar contento con lo que me has dado, con este trabajo, con esta actitud, porque tú me lo enseñas. Recuérdame tu palabra. Me pongo aquí esta área de mi vida, te la pongo en tus manos, gobiérnala tú. Y entonces, paulatinamente, el Espíritu Santo está teniendo más áreas de tu vida. Saliendo del Espíritu Santo no es tener más de Él, es que tú le sueltes más áreas de tu vida. ¿Tienes un lío financiero en tu vida? Bueno, deja que el Señor gobierne ahí también. Establece la ofrenda, establece el diezmo, establece el ser generoso, establece el hecho de administrar para honrarlo a Él con las compras que realizas. Ve de manera sabia los principios que Dios dice en su palabra, que Él gobierne en esa área de tu vida. Que no te quiebres la cabeza nada más pensando cómo gastar o no gastar el dinero, sino recibe la dirección de Dios, dale eso. Ahora, nota ahí en Efesios, ya cerré esa porción, lo que dice el apóstol Pablo, lo que produce el hecho de que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Dice ahí en el versículo 18, dice otra vez, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, descontrol. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ser sobrio, pero lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor,
porque el marido, y luego dice al marido, ama a tu mujer, maridos, amad a vuestras mujeres como a Cristo a la iglesia, y luego dice a los hijos, el capítulo siguiente, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y luego dice a los siervos, obedeced a vuestros amos, y antes dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Entonces Pablo nos está diciendo un montón de cosas que ocurren cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida. Pero una de ellas que es muy clara, bueno, todas ellas que estamos ya narrando o repitiendo aquí en estas porciones de Efesios, nos muestra directamente que hay una actitud de gratitud al Señor, que hacemos las cosas en su nombre, una actitud también de sintonía, de melodía, de armonía con el Señor, cantando himnos, cánticos espirituales y alabando al Señor en nuestros corazones. Y lo interesante, hermanos, es que en Colosenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se dan cuenta? El ser lleno del Espíritu Santo tiene el mismo efecto que el ser lleno de la palabra de Dios. Y interesante que a partir del versículo 18 de Colosenses, Pablo vuelve a repetir los roles, las responsabilidades que tiene cada quien dentro del hogar. Casadas, sujetas a los maridos, amad a la mujer, hijos, obedeced a los padres, y los siervos, obedeced a los amos, dando otra vez aspectos prácticos de comportamiento en nuestra vida como resultado que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón, como resultado que el Espíritu Santo llene nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer? Poniendo la palabra de Dios en nuestro corazón en abundancia, trayéndola a la memoria, arrepintiéndome yo cuando tenemos que arrepentirnos y dejar que Dios controle esas áreas que no están bien en nuestra vida, pidiéndole perdón por ese asunto y rogando, humillados delante de Cristo que nos dé fortaleza para poner en orden esas cosas que Él quiere que se pongan en orden. Y es la manera práctica donde el Señor estará actuando en nuestra propia vida para que la santidad, que el pecado no gobierne nuestra vida, sea una realidad y que sea el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que esté gobernando de manera directa. Ahora, la condición, insisto, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Podríamos hablar más todavía, pero creo que ya hemos tomado bastante tiempo el día de hoy y vamos a tener que hacer una pausa aquí y la semana entrante seguir con esa temática. La santificación, insistimos, posicionalmente somos santos, por eso podemos ir al cielo cuando muramos. Ya, ahora, sin hacer absolutamente nada. Cristo por eso nos limpió con su sangre. Pero la santificación práctica es un proceso que dura toda la vida del creyente, que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Y se origina principalmente por una obra milagrosa del Espíritu Santo cuando el creyente es llenado por Él, es lleno del Espíritu Santo. Y esto va directamente relacionado con la abundancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Regresaremos a este tema la semana entrante porque todavía hay más cosas que tenemos que ver en torno a la función de la palabra de Dios para limpiar nuestra vida, para fortalecer nuestro ser, para llenar nuestra mente, para transformar nuestra mente y para, obviamente, ayudarnos a ser la clase de hijos santos que Dios nos llamó a ser. Pero bueno, de momento, la exhortación es sencilla. Humillémonos delante de Dios, pidamos que el Espíritu Santo nos controle y nos llene con la mente con su palabra. Ahora, para que esto se logre, hay que llegar a la palabra de Dios. No puedes llegar a poner la Biblia de tu almohada y pensar que por ósmosis va a pasar esta palabra del libro material a tu mente. No va a ocurrir. Tenemos que abrirla, leerla, meditarla, escudriñarla, humillarnos delante de Dios, pedirle que nos ayude, nos enseñe, nos señale las cosas que estamos mal, ponernos en el altar, estar dispuestos a cambiar. Es curioso, ahora recuerdo que mucha gente pide y pide, ¿cómo le hago para saber la voluntad de Dios? Y la razón por la cual no la saben es porque no tienen la menor intención de hacerla, porque ya la saben.
porque está descrita en su palabra. Y ese es el problema principal que tenemos, un problema de voluntad. No de voluntad en el sentido de esforzarme a hacer, sino más bien una voluntad que normalmente no quiere hacer lo que Dios pide que hagamos. Una voluntad que más bien debe estar rendida en el altar diciendo: Señor, reconozco que no soy capaz, ayúdame a que tu palabra impere en mi mente y corazón para que yo pueda hacer la clase de hijo santo que me llamaste a hacer. Así que esa es la exhortación del día de hoy. Que el Señor nos ayude a vivir siendo controlados por el Espíritu Santo, y que la herramienta principal que el Espíritu Santo va a utilizar va a ser la palabra de Dios, y con ella nos va a estar dirigiendo. No se nos olvide, llega la Biblia y pide al Espíritu Santo de Dios que te la enseñe, que la guardes en tu corazón, que te sature la mente con ella y que te ayude a vivir conforme a ella. Pero tenemos que hacerlo de manera continua. No pensemos que por hacerlo una vez al día o una vez a la semana eso va a ser suficiente para toda nuestra vida, o porque acabamos de regresar de campamento, por eso estuvimos ausentes estas 3 semanas y otras más por 3 semanas básicamente. Estuvimos ausentes por esta situación, que estuvimos de campamento, pero que a veces llegan los jóvenes y toman decisiones del campamento y piensan que la decisión del campamento les va a durar para toda su vida. Y es más, escuché por ahí a alguien decir que no tomaba ninguna decisión en el campamento porque ya había tomado decisiones en el pasado. Un error, porque tenemos que tomar decisiones todos los días, todo momento de nuestra vida, reafirmar las cosas. Y es que de verdad, como seres pecadores que vivimos todavía con una naturaleza caída, estaremos batallando con esa naturaleza. Y si no nos ponemos en guardia, y si no nos ponemos a cuentas con Dios de manera continua, cuando menos lo esperemos, el pecado estará gobernando otra vez, y esa vida santa que queríamos simplemente se habrá esfumado. Y todo lo que queríamos hacer por el Señor nunca se logrará, porque simple y sencillamente no somos útiles al Señor, estando sucios delante de Él. Estando sucios de manera práctica, quiero decir también. Así que seamos conscientes de ello, lleguemos al Señor, dejemos que el Espíritu llene nuestras vidas, y es que tú le entregues más áreas de tu vida al Señor para que las dirija tu mente y corazón, saturándote con la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. Les recordamos que ya en septiembre, ya estamos en septiembre, hoy es 1 de septiembre, qué barbaridad, se nos va el año otra vez. Y el día 10 tenemos nuestra reunión ahí en el edificio Solimat Iberdrola, en la avenida Europa, está en la calle Berna, número 1, primera planta, oficinas de Regus. Ahí estamos teniendo nuestras conferencias. En este caso es... ¡Ay! Se me va el nombre. Yo lo puse y ya se me olvidó. La relevancia es que te entendí otra cosa, ¿verdad? La relevancia de la Biblia en la vida práctica. Y vamos a ver temas en la familia, el matrimonio, la paternidad, la maternidad, las autoridades, las finanzas, cosas que la Escritura nos muestra. La Biblia es relevante. La Biblia es relevante aún en nuestro tiempo metamoderno, ya no posmoderno, sino metamoderno, sigue siendo vigente. Y vamos a ver cómo esta Escritura nos toca y nos dirige con sabiduría divina en todos los aspectos de nuestra vida. Así que, bueno, les animamos, próximo sábado 10 de septiembre, 6 de la tarde, ahí nos vemos. De momento, Dios los bendiga. El domingo, 11 de la mañana, aquí en casa tenemos el estudio bíblico y les animamos también a contactarse con nosotros. Dios los guarde. Estamos en Olías del Rey, Toledo, aquí en la península ibérica, las tierras del Quijote, Castilla de la Mancha. Dios los bendiga. Estamos para servirles. Se me pasaba la primera palabra. También